Vamos a ir rápidamente ahí al Salmo 77. Ah, Creo que este es un salmo propicio para muchas personas hoy aquí en la congregación, especialmente porque, pues como pastor uno conoce sus ovejas, ¿no? Y sabe por lo que están pasando. Y creo que es algo propicio para la situación que estamos pasando ahora, pero también propicio para aquellos que en un futuro van a pasar por situaciones así. Así que me gustaría comenzar contándoles de que cuando yo estuve en el seminario, yo trabajaba en el departamento de limpieza, y mientras yo trabajaba en el departamento de limpieza, iba a un edificio, limpiaba, después me iba para otro edificio y así andaba. Me gustaba el trabajo porque siempre me estaba moviendo de un lugar a otro. Así que mientras yo pasaba del edificio, del comedor, tenía que pasar por las oficinas principales y después iba a los edificios donde se dan las clases, pero en medio de esa transición yo tomaba un break y siempre pasaba a hablar con uno de mis amigos que estaba en el edificio de en medio, que era el edificio administrativo. Entonces llegaba, yo le preguntaba cómo estaba y teníamos una conversación. Las primeras conversaciones fueron normales, nos empezamos a conocer, pero pronto una de las conversaciones que tuvimos, yo me di cuenta de que este muchacho sufría de depresión. Y entonces después todo eso esas pláticas se volvieron como en una terapia que cada día yo tenía que pasar, hablar con él, escucharlo. Y era muy bonito poder compartir con él y ayudarlo y quizás ayudarlo a ver cosas que él no podía ver en medio de su circunstancia. Y para mí era algo muy bonito, pero por otro lado, yo tenía un pensamiento con respecto a esta enfermedad y yo decía, ¿cómo puede alguien, un muchacho, estar en el seminario y estar sufriendo de depresión? Y quizás muchas veces hasta me llegué a ser una persona incrédula de saber que alguien en el seminario estaba pasando por una situación así. Entonces, termino esta introducción solamente para decirles que los hombres y las mujeres buenas, entre comillas buenas, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, pero los hombres y las mujeres buenas también luchan. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Vaya conmigo al Salmo 77. Este es un salmo escrito por un hombre llamado Asaf. Y no hay seguridad de cuáles fueron las circunstancias ni el tiempo en que se escribió este salmo, pero queda claro que probablemente la situación en la que se encontraba el país cuando este hombre escribió este salmo no era nada bueno. La situación en la que él estaba era una situación personal bastante difícil. De hecho, los primeros versículos, cuando él comienza a hablar en primera persona y comienza a decir yo tengo esto, yo hacía esto, yo. Y él está hablando de sí mismo. Entonces, lea conmigo los primeros versículos, dice, hasta el versículo 4, dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos. Hermanos, hay situaciones en la vida donde tenemos que caminar con las extremidades rotas. Tenemos que avanzar con sangre en nuestras extremidades, hablando figurativamente, porque tenemos el corazón herido. Hay circunstancias en la vida donde hay personas que te echan la mano, hay personas que te toman en sus hombros, pero llegas a circunstancias en la vida donde necesitas que arrastrarte por ti mismo y llegar con un clamor profundo a Dios. Como este hombre decía, con mi voz clamé a Dios, a ti clamé, dice en el primer versículo.
Versículos 1 y 2 nos muestra a un hombre clamando a Dios con ruegos constantes. El escritor dice, en los momentos angustiantes yo te busco, oh Dios. Lo interesante de esto es que vamos a ver que es un hombre que buscaba a Dios, pero no encontraba respuesta a lo que él pedía. Ni siquiera encontraba satisfacción en buscar a Dios. Algo que nos contradice a nosotros, porque nosotros decimos, busca a Dios y encontrarás gozo en el Señor. Dice, eso es lo que nosotros decimos, pero este hombre está diciendo, ahí en el versículo 2, en la segunda parte, me levanté de noche, oraba, pero esto no me consolaba. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Ha usted estado o pasado por una situación así alguna vez? Donde usted dice, yo clamaba, pero nada me consolaba. La situación de este hombre es así, es tan grave que ni el meditar en el Señor le traía consuelo a su alma. Extraño, porque Dios es nuestro deleite, o debería ser nuestro deleite. Pero cuando este hombre está buscando a Dios, él no encuentra satisfacción en Dios. Y es que hay una realidad en nosotros, hermanos, que el pecado no nos deja a nosotros muchas veces disfrutar las cosas como son. Porque si nosotros buscamos a Dios y no encontramos satisfacción en Él, quiere decir que el pecado nos ha dañado a nosotros. Porque si en el ser más glorioso, más infinito de este mundo nosotros no encontramos satisfacción, quiere decir que hay algo ahí malo. Y lo malo que hay es que hay en nosotros pecado. Entonces, en el versículo 3 dice, cuando pienso en Dios yo me siento desalentado. El versículo 4 dice, Dios me hace perder el sueño, estoy tan confundido y no sé qué decir. Tan sumido en el sufrimiento está este hombre que los síntomas de lo que está pasando su alma reflejan lo que está pasando en su exterior. Y lo que está pasando en su exterior es un desaliento, falta de sueño, confusión y hasta imposibilidad de hablar. Es lo que tiene este hombre. Pero esta situación nos enseña algo bueno. No todo es malo acerca de él, porque él se ha dado cuenta de que existe un ser superior a quien él puede acudir. Y ese ser es Dios. O sea que en el día del problema lo que nos enseña eso, hay alguien a quien acudir. Pero es 100% recomendable que vayamos a Dios en nuestra angustia y nuestra desesperación, aun cuando nosotros no vemos una respuesta clara en el momento que nosotros queremos. Dice que la palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios misericordioso, el Dios que nos escucha, el Dios que sacó y que hizo tantos milagros por su pueblo. Lastimosamente, cuando nosotros estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, se nos hace difícil contemplar a ese Dios. Pero aprendemos aquí que es bueno venir a Dios. De hecho, ese ser superior es el único al quien vas a acudir cuando tú te encuentres en una situación como en la cual se encontraba este hombre. Pero ¿sabe? El gran error del ser humano es no dejarse consolar por Dios. Ese es un gran error. Ese es el gran error del ser humano. Dios usa personas, usa situaciones, Dios utiliza su palabra, manda su espíritu para ayudarnos y consolarnos. Pero el no aceptar el consuelo de Dios es ser un mal agradecido con su provisión en medio de nuestra necesidad. No sé si alguna vez usted ha pasado un momento difícil, Dios trae una palabra hacia ti, Dios trae un hermano que te habla, que trata de ayudarte y nosotros decidimos rechazar ese consejo o decidimos no aceptar el consuelo de Dios, sino más bien venimos ante Dios con una actitud arrogante y le decimos, Dios, ¿por qué hiciste lo que hiciste?
tratándole de decir al Creador todo sabio lo que él debió hacer, sin reconocer de que Dios sabe por qué pasan las cosas y lo que pasa para el cristiano, cualquiera que sea la situación, es lo mejor, porque Dios lo ha determinado y Dios es todo sabio. Pero muchas veces somos así. Dios trata de consolarlos, pero nosotros le decimos, no quiero, yo no quiero ese consuelo que tú me estás ofreciendo. Así que el salmista no acepta ese consuelo de Dios y eso lo lleva a él a una crisis espiritual, una crisis, una confusión mental. Sus evaluaciones de quién es Dios se confunden y sus conclusiones llegan a ser incorrectas. Alguien que sabía quién era Dios, ahora comienza a hacer conclusiones incorrectas de quién es Dios. Y observemos cuáles son las preguntas en su meditación. Dice el versículo 5, consideraba los días desde el principio de los siglos. Eso quiere decir, yo me acordaba del tiempo antiguo, me acuerdo de las cosas que tú has hecho, Dios. Él meditaba en eso. Y luego dice el versículo 6, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Entonces, en la noche, dice que este hombre se ponía a meditar en los tiempos pasados, pero si leemos el libro de los Salmos debemos de recordar de que es un libro poético. Cuando él dice, en la noche yo me podía meditar, él está hablando del tiempo difícil en el que él está. O sea, en la poesía, noche no solamente significa cuando se oscurecía, sino en ese tiempo difícil que yo estaba pasando. Yo me recordaba de los años anteriores y yo comencé a meditar, dice el escritor. Y mira en lo que él meditaba, el versículo 7, dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Dice, ha cesado para siempre su misericordia. Él está hablando de Dios. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Está diciendo, ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. En otras palabras, lo que él está diciendo es, ¿está rechazándonos Dios de una vez para siempre? ¿Habrá dejado de amarnos? Imagínense hasta dónde ha llegado este hombre en su situación, que él piensa que Dios ha dejado de amarlos a ellos. Dice, tan enojado está con nosotros que ya no tiene compasión, ¿dejará de tratarnos Dios con bondad? Comienza a meditar él. ¿Se habrán agotado las promesas de aquel que prometió cumplir tantas cosas? ¿Se habrá olvidado Dios de que Él es bueno? Imagínense, tantas cosas meditaba este hombre que no tienen sentido. Imagínense decir que Dios no es bueno, que decir que las promesas de Dios, que Dios se ha olvidado de sus promesas. Probablemente estas palabras harán un eco en aquellos que han pasado por situaciones difíciles. Y quizás no en voz alta, como el salmista lo está diciendo aquí, pero en el fondo de tu corazón, quizás has pronunciado alguna de estas palabras en tu silencio. Has dicho, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya se acabó la misericordia de Dios para mi vida? ¿Será que ese pecado que hice es tan grande que ya Dios no puede perdonarlo? ¿Será que Dios me está castigando por algo malo que yo hice? Y sí, algunos pecados vienen por causa de las cosas malas que algunos castigos vienen por causa de algunas cosas malas que nosotros hacemos, pero no siempre. Y aquí vemos un hombre que nosotros le llamamos bueno porque tenía un concepto de Dios, seguía a Dios, pero ahora él ha cambiado todos esos conceptos y ahora él está preguntándose si Dios ha cambiado su esencia, si ya no es ese Dios de amor, si ya no es ese Dios que cumple promesas. Dice el pastor Matt, dijo hoy en la mañana en su sermón, aún en tus pensamientos sospechosos
acerca de Dios y de su existencia, Dios no se detiene en seguirte amando. Ese es un concepto que nosotros debemos tener de Dios, hermanos, porque nosotros muchas veces pensamos que si le hago algo mal a alguien, esa persona va a remunerarme a mí con algo malo. Y llevamos ese concepto hacia Dios y decimos, si yo he pecado contra Dios, entonces Dios me va a mí a castigar horriblemente y no va a mostrar su misericordia. Pero lo que dice este pensamiento es que aun cuando nosotros dudamos de Dios, Dios siempre mantiene su amor para con nosotros. Imagínense, tan fiel es Dios, que aun cuando nosotros estamos ahí teniendo pensamientos de que Él ha cambiado o que no está con nosotros, Dios nos susurra y nos dice, yo te sigo amando, aunque tú no puedas verlo. Entonces, hermanos, parece mentira que las personas pasan por este tipo de problemas, pero es algo serio. Las estadísticas dicen que el 25% de la población estadounidense sufre de depresión, lo que significa que 1 de cada 4 personas aquí en este país está pasando por una situación difícil como esta. Entonces, imagínense las cosas que nosotros damos por sentado que van a ocurrir. Dormir por la noche es algo que nosotros damos por sentado. Tener metas en la vida es algo que nosotros decimos cada mañana que nos levantamos, las tenemos. Mirar el mundo con esperanza y decir, hoy sí voy a trabajar y qué bueno ha sido Dios para conmigo. Y sabe que hay muchas personas que no están teniendo la capacidad de pensar o de tener metas en la vida o de conciliar el sueño en la noche, porque están pasando por una situación tan difícil que no les deja a ellos tener acceso a esas cosas que nosotros damos por sentado muchas veces. Así que las circunstancias de este hombre eran muy difíciles y llegó hasta un estado de conducta que nosotros podríamos llamarlo un estado espiritual caótico, porque vemos cómo él está delirando y pensando cosas acerca de Dios que no tienen nada que ver con la esencia de quién es Dios. Pero nosotros también podemos pasar por situaciones así. Y hay muchas causas que pueden llevarnos a nosotros a situaciones en la vida de dificultad. Y eso puede pasar de la noche a la mañana. Usted puede estar súper bien hoy y mañana puede estar sumergido en un problema tan grave, de una crisis existencial tan horrible, que no lo va a dejar dormir, que su corazón está roto, que no hay esperanza. Y eso puede causarle un problema como el que este hombre estaba pasando. Quizás el fallar ante los ojos de los demás, cometer un pecado grave que piensas que que Dios no te puede perdonar. O quizás, ¿qué van a decir las personas acerca de mí cuando se den cuenta que yo hice esto? Pueden llevarte y sumirte en una crisis así. Te preocupan más las situaciones de los demás. Tratas de llenar un estándar ante la sociedad que tú mismo te has puesto, pero que al final no puedes llenar. Sentir que hiciste un pecado horrible. El romper con una relación que no esperabas que pasara puede llevarte a una depresión o un problema bastante difícil. Y cuando nosotros tratamos de manejar nuestras situaciones y nuestro pecado con nuestras propias fuerzas, ahí es cuando se vuelve un problema. Porque dejamos afuera a Cristo Jesús, que es el único que puede reparar todas aquellas cosas que nos traen a nosotros aflicción. Si dejamos a Cristo Jesús fuera de la ecuación, vamos a morir lentamente y caer en una situación así. Así que, solamente para resumir, todos aquí somos
capaces de caer en una situación como la cual se encuentra el salmista. ¿Y cómo vamos a responder cuando nos encontremos así? ¿O cómo has respondido si tú ya has pasado por una situación así? La buena noticia es que Dios se preocupa por las ovejas perdidas. Esa es la buena noticia. Que dice que el pastor conoce sus ovejas y las conoce por nombre. Sabe que cuando hay un pastor allá que lleva todas sus ovejas, él le pone un nombre a cada oveja y él las llama, y cuando esa oveja escucha su voz, esa oveja viene y camina con el pastor. Ese es un buen pastor. La buena noticia es que nosotros tenemos un buen pastor que dice que tenía 100 ovejas, una se salió y se perdió. El pastor dejó las 99 y fue a buscar a esa oveja porque la amaba y la trajo a su redil y la restauró. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Dios se preocupa de manera singular por las personas, tanto que dejará, que puso el ejemplo de dejar esas 99 ovejas para ir y buscar a la que se había perdido. Así que reconoce que Dios muchas veces toma a sus hijos para llevarlos al desierto. Reconozcamos eso, porque en el desierto Él tiene cosas importantes que enseñarnos. En el desierto vamos a lograr ver a Dios como no lo habíamos visto en la ciudad o en el confort de nuestras vidas. Así que si Dios tomó a su propio Hijo y lo hizo pasar por el desierto, tenga por seguro que también Él nos va a hacer pasar a nosotros por el desierto. Y es ahí donde le vamos a conocer mejor. Pero tenga por seguro esto, aún en la disciplina, Dios nos trata con bondad. Porque lo que Dios está pensando no es, voy a hacer la vida imposible a esta persona, sino que yo quiero que me conozcas de una manera mejor. Job pasó por todas esas circunstancias en su vida, se le quitaron todas las cosas materiales, se le hizo que murieran sus hijos, su esposa, todo lo que él poseía se fue. Y él concluye en los últimos versículos del libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo contemplar la hermosura de mi Dios, está diciendo Job. Así que debemos saber cómo responder cuando venga el tiempo del desierto. Así que algunas preguntas para hacernos es: ¿evitaremos a Dios cuando pasemos por el desierto? ¿Lo ignoraremos? ¿Te vas a enojar con Él cuando una situación difícil venga? ¿Te vas a frustrar con Él porque Él tiene poder para sacarte del sufrimiento pero no lo hace? ¿Cómo será nuestra respuesta? Veamos cómo responde el salmista. Vayamos al versículo 10. Y después de meditar el salmista en tantas cosas y de hacerse ideas de que Dios ha cambiado, Él cambia su mentalidad. Y mire lo que pasa en el versículo 10. Dice: dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Este hombre se está dando cuenta que el problema no es Dios. Este hombre se está dando cuenta que el problema está en él mismo. Y dice él, enfermedad mía es esta. Él está declarando ahí, el problema no está ahí en el Dios perfecto, el problema está en mí. Y primera vez que lo reconoce en ese pasaje. Así que, pero antes de eso, él ha tenido que pasar por un proceso donde él ha sufrido, ha clamado, ha sentido que hay silencio. Pero antes de poder él confesar esa pequeña frase que dice, es mi problema, él ha tenido que pasar por el desierto. Y luego en el versículo 11 él comienza a reflexionar más y dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de las maravillas antiguas, meditaré de todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿De qué está hablando este salmista? Pues la historia para los
habitantes de Israel era muy importante. Lo que Dios había hecho en el pasado, eso era un orgullo para ellos. Como Dios los había sacado de la miseria en la que se encontraban en Egipto. Él comienza a recordar eso, la bondad de Dios. Y él comienza a decir, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Así como Dios sacó a ese pueblo de allá, así también me hará salir a mí. Y me hará despertar de esta situación que yo estoy pasando. Así que ahora vemos una actitud de un hombre que reconoce su maldad, que reconoce que necesita a ese ser creador. Un hombre que reconoce que la maldad no está en Dios, sino que la maldad o la equivocación estaba en él mismo. Así que las crisis, hermanos, nos ayudan a ver cosas que en condiciones normales nosotros no podríamos detectar, hablando de nosotros mismos. Así que este hombre reconoce que él está mal y dice, yo estoy enfermo con todo lo que yo estoy pensando. Y ahora él cambia su manera de pensar. Y él se propone llenar su mente con las obras que Jehová ha hecho en el pasado. Y comienza a desplazar todos esos malos pensamientos que él está teniendo acerca de Dios para llenarlo con la fidelidad de Dios, con las cosas que él ha hecho en el pasado. Este hombre conocía la historia del pueblo de Israel, como todo judío la conocía, y sabía cómo Dios los había librado de Egipto y cómo Dios había sido fiel y cómo Dios había castigado ahí al faraón. Mire lo que dice el versículo 20, dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Él reconoce de dónde los ha sacado Dios en el pasado. Así que no solamente eso, sino que ahora él medita en cómo lo sacó. Él comienza a meditar en el poder de Dios, en la majestad de Dios. Dice el versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Probablemente este hombre está imaginando ahora esa escena cuando el pueblo de Israel llega, se encuentra enfrente del mar y no hay salida para ellos porque atrás está el faraón persiguiéndolos, a los lados tienen montañas y el único camino que tienen es el mar, cruzar el mar. Y Dios abre el mar y lo que este hombre está diciendo es, te vieron las aguas y temieron. Tú con tu poder moviste esas aguas y los abismos se estremecieron. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué evento en tu vida ha marcado la fidelidad de Dios, del cual tú puedes echar mano viendo el pasado para recordar su fidelidad? ¿Qué evento en tu vida? Dice el versículo 15, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Me encanta este versículo porque habla de redención. Él está acordándose de cómo Dios redimió a su pueblo y dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y pensando en un evento especial del cual yo pudiera echar mano en el pasado, para usted puede ser diferente, pero para mí es la redención. Claramente, este es un evento importante en la vida de este hombre. Y él se acuerda de cómo Dios fue el que hizo todo para que ellos pudieran estar en libertad. Creo que en medio de la desesperación, el desaliento, uno de los eventos más poderosos que nosotros podemos recordar es el día de la salvación. El día de la salvación, el evento en que Dios decidió llevar tu nombre allí a la cruz para que tú no sufrieras una eternidad en el infierno. Esta semana, meditando en esto, yo le pregunté a mi esposa y le dije, ya estamos para dormir, le digo, baby, ¿tú crees que todas las personas son pecadoras? Y ella me respondió, sí, todos somos pecadores. Y le dije, entonces sería justo que Dios mande al infierno a las personas porque le han fallado a Él. Ella me dijo, sí, yo creo que Dios tiene el derecho de castigarnos a todos por igual porque le hemos fallado a Dios. Entonces,
Solo esas preguntas le hice, después me callé y meditaba yo y decía, de entre todas esas personas que merecían ir al infierno, Dios decidió salvar a algunos y entre esos estaba yo. Y yo pudiera estar del otro lado, hermanos. Yo pudiera estar de entre aquellos que no van a ser salvos. Pero Dios me ha escogido a mí. Y Él ha dicho, yo llevé tu nombre a la cruz. Tú eres salvo no porque tú eres bueno, pero tú eres salvo porque yo decidí redimirte. Yo decidí pagar la cuenta de pecados que tú tenías. Y eso lo hice poniéndome a mi hijo en la cruz. Cuando yo escribía esto, me acordaba y decía, yo no lo merecía, pero Dios quiso dármelo. Eso es increíble. Así que si hay algo en tu vida que tú puedes recordar, un evento en el pasado, echa mano de eso cuando pase por esos momentos difíciles y piensa en lo fiel que Dios ha sido. Pero que en esa circunstancia en la que estás, quizás es difícil verlo. Así que el ser humano es propenso en caer en momentos como este, en cualquier etapa de su vida. El salmista nos enseña 3 cosas que podemos hacer cuando nosotros nos encontremos ahí. Primero, clame al Señor con todo su corazón, porque Dios siempre está disponible para nosotros. Él dice en el versículo 1, clamé, busqué y me acordé. En los versículos. La palabra de Dios dice que, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Dios está disponible, hermanos. Así que cuando pasemos por un momento tan difícil, recordemos que hay alguien presente. Y ese es Dios. Segundo, medite en la palabra de Jehová. Medite en la palabra del Señor. Dice el versículo 11, me acordé de tus obras, medité en tus obras. El versículo 12 dice, hablaré de tus hechos. ¿Sabe? Estudie la Biblia, hermanos. En la Biblia nosotros encontramos no solamente un espejo de quiénes somos nosotros, de lo malo que somos, pero una ventana para poder entrar y ver quién realmente es Dios. Eso es lo más importante. A veces pensamos, yo leo la Biblia para mí mismo. Leemos la Biblia para conocer más a ese Dios increíble. Es una ventana que te abre los ojos y puedes ver quién realmente es el Creador. Así que estudia la palabra. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. Así que estudiemos, hermanos, la palabra de Dios. Tengamos sed por la palabra de Dios. ¿Sabe que a mí me gustaría exhortarlo en esta mañana a que venga a la escuela dominical? Yo hoy me di cuenta de que yo puedo venir a la escuela dominical. Lo que pasa es que yo me organizo a lo fácil. Yo digo, voy al culto a las 9 de la mañana, estoy allá, después me vengo, arreglo las cosas y en lo que yo estoy arreglando cosas, yo pudiera estar en la escuela dominical. Si yo las arreglara en otro momento, yo pudiera estar en la escuela dominical. Pero hagamos de la palabra una prioridad. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuáles son las cosas que no lo dejan a usted venir y crecer en el domingo? Quizás es el único momento que nosotros vamos a tener con la palabra de Dios en comunidad con todos los hermanos, donde usted no solamente escucha la voz de alguien que le dice, que lo exhorta, sino que usted mismo medita en la palabra de Dios, da sus opiniones acerca de la palabra de Dios. Usted mismo saca conclusiones de la palabra de Dios. Cuando estamos en el grupo pequeño, cuando estamos en la escuela dominical, no es un monólogo como ahora está pasando. Se hacen preguntas, usted medita, usted da su respuesta, puede estar de acuerdo o no con la otra persona y al final todos llegan a una conclusión y decimos, sí, esto es lo que el texto quiere decir. Así que, ¿cuáles son las cosas que tenemos que sacrificar nosotros? Quizás para algunos, levantarse más temprano, venir el domingo en la mañana.
Para otros va a ser algo diferente. Quizás tienes niños, es más difícil. Entonces te va a tocar arreglar. Pero necesitamos tener sed por la palabra de Dios, porque cuando tú conoces a Dios, en el momento difícil, en el momento de tu desesperación, la visión que tú tengas de Dios va a ayudarte un montón. Si tú sabes que Dios no cambia, que Dios es infinito, todopoderoso, que Él cumple sus promesas. Amén. Y tú caes en una situación difícil, tú te vas a acordar, Dios no me ha dejado porque Él ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y comienzas a recitarte a ti mismo las cosas que has aprendido de la palabra de Dios. Así que, por último, medite en las obras que Dios ha hecho en ti en el pasado. Cómo Dios ha sido fiel. Medite en esas cosas. Quizás Dios te ha sanado de una enfermedad. Acuérdate de eso. Quizás Dios te libró de adicciones pasadas. Medita en lo fiel que fue Dios en ese proceso. Quizás Dios restauró tu matrimonio cuando estabas a punto de divorciarte. Medita en esas cosas que el Señor te permitió mantener. Te sacó de problemas, te proveyó un trabajo, te ha dado la vida, te libró de un accidente. Medita en esas cosas que muchas veces no pensamos en ellas. Este hombre tenía una visión clara de Dios después de la crisis. El versículo 14 dice, tú eres el Dios que hace milagros. El versículo 15 dice, tú diste libertad a tu pueblo. El versículo 20 dice, tú guiaste a tu pueblo. Las crisis nos ayudan a ver a Dios de una manera diferente, que no lo podríamos ver en condiciones normales. Así que oremos para que el Señor ponga una pasión por conocerle más a Él a través de las Escrituras, que llenemos nuestra mente y nuestras actividades con conocer más a Dios, para que cuando venga la dificultad tengamos una imagen correcta de quién es Él. Él sigue siendo bueno y a pesar de cualquiera que sea la circunstancia, por más difícil que sea, su voluntad sigue siendo agradable y perfecta. Dios no ha perdido el control. Así que por eso tenemos esperanza. Oremos.